dependiendo de cuál sea tu desarrollo mental, vas a poder entender o no. Si no entiendes, si no sabes lo que ocurre, pues claro, te llevan las fuerzas de la existencia. Si lleva un contenido de luz de conciencia que todavía no ha sido purificado, pues tiene que elegir otro cuerpo astral para meterse dentro y seguir evolucionando. Eso es lo que llaman reencarnación muchas veces, que en realidad es una gestación, no es que se reencarne en un cuerpo físico, se mete dentro de otro cuerpo astral. Y luego una reencarnación, si lo quieres, que es más mecánica, más inconsciente. Acuérdate, antes de que se rompa el hilo de plata, antes de que se quiebre el cuenco de oro, antes de que se rompa el cántaro junto a la fuente. ¿Y qué es el hilo de plata que se rompe? Se asocia al cuerpo astral, lo que une el cuerpo astral al cuerpo físico. No quiere decir que nosotros seamos algo hecho. O sea, nuestro ser es emanado, no es creado o hecho. Llegado el punto de nuestra máxima expresión de luz, lo que llega a formarse es un cuerpo diamantino. La madurez, el crecimiento de la personalidad solo se puede producir cuando afrontamos esta otra cara más oscura de nosotros, sin creernos demasiado que puede ser gobernada tan fácilmente, porque a veces el problema está ahí, que nos confiamos. Y en una etapa del trabajo podemos creer que ya hemos alcanzado la iluminación. Y en el momento más inesperado, ¡pumba! Ahí viene el toro otra vez. Por eso es tan peligroso cuando en enseñanzas supuestamente no dualistas te dicen, no, el ego no existe, es una ilusión, tú no tienes un alma, digamos que todo eso es una ilusión de la mente. Entonces, claro, muchas personas de estas se ilusionan, se entusiasman porque viven quizás un momento de liberación, encuentran la manera de poder relajar un poquito el puño y ya se creen que están ahí asentadas. Pero para poder asentarnos verdaderamente en el testigo es necesario desarrollar lo que antiguamente en Oriente llamaban el cuerpo diamante. Intuyo que es lo que bueno, en el budismo llaman el Dharmakaya, el cuerpo de la verdad. Yo lo llamo un cuerpo primordial, que de algún modo engloba todos los demás cuerpos. Es decir, podemos tenerlo con un cuerpo físico. O sea, el cuerpo astral, digamos que va pasando por etapas, desde las más toscas hasta las más sutiles. El apóstol Pablo lo expresó claramente, ¿no? Existe un esplendor de la luna, un esplendor del sol, de las estrellas. ¿Por qué? Porque es el cuerpo astral creciendo de esplendor en esplendor. Pero llegado el punto de nuestra máxima expresión de luz, lo que llega a formarse es un cuerpo diamantino, que es lo que lograron Buda, seguro, y el maestro Ishu, segurísimo también, porque son los dos máximos exponentes del desarrollo, por lo menos los que lo han demostrado. Es posible que también la figura de Moshe llegase a un nivel muy elevado, con cierto cuerpo estelar, cierto Merkaba, como dirían en la Cábala, porque alcanzó el nivel máximo de Adán. Del Adán que cayó, pues él lo elevó y alcanzó lo que llaman Hayá, que es la vida, ¿no? El espíritu de vida, que bueno, comienza a ser ya pues, terreno donde podemos generar esa vida desde dentro y para asentarnos ahí pues necesitamos un cuerpo muy estable, porque los cuerpos físicos y astrales no llegan a ser totalmente estables ya que están sujetos al paso del tiempo, de la destrucción. De hecho, los cuerpos astrales que no están totalmente formados no sobreviven unos pocos de cientos de años más que el cuerpo físico. O sea, el cuerpo físico muere y el cuerpo astral puede sobrevivir pues unos 200, 300 años quizás y después se va desintegrando. Y si lleva un contenido de luz de conciencia, ese ser de luz que todavía no ha sido purificado, porque es un alma mental quizás, pues tiene que elegir otro cuerpo astral para meterse dentro y seguir evolucionando, trabajando las sombras en otro cuerpo. Eso es lo que llaman reencarnación muchas veces, que en realidad es una gestación, no es que se reencarne en un cuerpo físico, se mete dentro de otro cuerpo astral, de otra persona, que es afín y que pertenece al mismo alma. ¿Sabes?
tienen que ser parte del mismo grupo familiar. Y luego hay una reencarnación, si lo quieres, que es más mecánica, más inconsciente, más horizontal, donde los fragmentos más pasionales del alma vital, pues vuelven inconscientemente. Entonces ahí sí que pueden quedar ligados a otro cuerpo físico. Y digamos que los ropajes, el cuerpo astral, en esos casos no están bien asentados. Y lo que se experimenta es pánico, terror, porque el alma que no ha sido rectificada lo suficiente se queda sin cuerpo. Se va viendo como lo que ella pensaba que era se va desintegrando, entonces tiene que encontrar otro lugar. Y ahí ya, por afinidad o por deseos, por pasiones, es arrastrada a otra vida o a la repetición de la misma. Eso también se puede dar, ¿no? Porque fuera de lo que es esta dimensión tetradimensional, porque en realidad incluye la cuarta, todo se ve de manera simultánea. Entonces, el tiempo como tal no transcurre linealmente. Tú puedes ver el pasado, el presente, el futuro, entre comillas, ¿no? Y ahí, pues, dependiendo de cuál sea tu desarrollo mental, vas a poder entender o no. Si no entiendes, si no sabes lo que ocurre, pues, claro, te llevan las fuerzas de la existencia. Por eso hay que hacer frente a la sombra antes de que se destruya ese cuerpo físico y ese cuerpo astral también. De hecho, hay una frase en lo que es el libro del Eclesiastés, donde vas a ver claramente que hay una serie de aspectos que se pueden romper o que se pueden, digamos, disolver. Él decía, acuérdate antes de tu borei, o sea, tu hacedor, por así decirlo, porque está haciendo alusión a lo que genera los cuerpos. No quiere decir que nosotros seamos algo hecho, o sea, nuestro ser es emanado, no es creado o hecho, pero sí que tenemos aspectos que han sido, digamos, perfilados por la naturaleza o los generadores de la naturaleza. Entonces, en Eclesiastés 12 se dice, acuérdate antes de tu generador, hacedor, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes de que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas. Eso hace alusión a cómo podemos perder el encanto, que es lo que llamaban el desencantamiento del mundo, algunos filósofos, ¿no? Y es básicamente el resurgir de sombras, sobre todo cuando cruzamos la etapa de los 40 años y nos encaminamos ya hacia una vejez segura, ¿no? En esa etapa de los 40 a los 50 se suele producir una crisis muy fuerte. Y yo estoy convencido de que si alguien no ha hecho el trabajo, como mínimo en esa franja, por lo menos de tomarse esto en serio, a partir de los 50 ya es prácticamente incorregible. Es muy difícil. No imposible, pero sí prácticamente misión imposible. Por eso, las personas que se aproximan a este tipo de enseñanzas a partir de los 50 o han tenido un bagaje muy amplio por la vida y de algún modo ya tienen cierta sabiduría, cierta capacidad de darse cuenta de dónde están, o se los come vivo el mundo. Y todos esos contenidos inconscientes brotan y ocurre pues como algunas personas a veces me llaman y me empiezan a contar su rollo, su película, claro, son personas que ya tienen su edad, ¿no? Y es muy difícil llevarlas a la luz porque están en su retahíla de rencores, de fulanito me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, estoy sometida, ¿qué puedo hacer? Todos- Toda su idea es cómo salir de los problemas, pero lo que es trabajar interiormente no les interesa. Entonces ahí está el problema, ¿no? Por eso las personas mayores que no han hecho ese trabajo cuando tenían que haberlo hecho, pues se ven forzadas a ser arrastradas por sus sombras. Y ahí es cuando vienen los rencores, las desilusiones. Por eso se dice, ¿no? En ese pasaje, acuérdate antes de tu hacedor, que se puede interpretar de diversos modos, ¿no?
en parte de ese generador estelar, que es un aspecto de nuestro ser. Cuando ya maduramos, nos damos cuenta de que nosotros tenemos un cuerpo, como dirían en el budismo tibetano, nirmakaya, cuerpo de la naturaleza. Y lo más interesante de ese pasaje viene cuando dice, acuérdate antes de que se rompa el hilo de plata, antes de que se quiebre el cuenco de oro, antes de que se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra, como lo quiera, y el espíritu volverá a su Elohim, que lo dio. Espíritu aquí es Ruach, que tiene que ver con el cuerpo astral, con la esencia que crece dentro del cuerpo astral. Entonces su Elohim es su fuente, no es un Dios externo, como traducen, no, al Dios que lo dio. En realidad nosotros venimos de una fuente y hay una esencia divina que vuelve a esa fuente, porque ahí pertenece, ¿no? ¿Y qué es el hilo de plata que se rompe? Se asocia al cuerpo astral, lo que une al cuerpo astral al cuerpo físico. Ahí hay un magnetismo que lo mantiene unido, ¿no? Y de la fricción entre el cuerpo astral y el cuerpo físico surgen muchas sombras. Por eso hay que integrar el cuerpo físico también. No demonizarlo o considerar que es algo malo. Hay que respetarlo y trabajarlo. Dice, antes de que se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro es un refinamiento del cuerpo astral, que también se puede romper, se puede disolver, porque aunque tenga elementos solares de oro, una fuente más fuerte lo puede disolver. Tú puedes ser inmortal dentro de este sistema solar, pero no inmortal dentro de otro sistema con una vibración más elevada. De hecho, hay sistemas solares que están por encima de este. Dice la tradición hebrea que por encima de nuestro sistema solar hay otro que se asocia a la estrella polar. Las constelaciones que giran en torno a la estrella polar vibran de un modo más elevado. Incluso la famosa constelación de Draco. De hecho, muchas tradiciones antiguas dicen que nuestro yo real se asocia al polo. Entonces, retornar a la fuente es por el polo siempre, por el axis mundi, el eje del mundo. Porque Adán vino de ahí. Lo que pasa es que cayó. Cayó de un sistema más elevado a un sistema cruel, donde vemos pues dualidad, guerra, muerte. No es que lo hayan diseñado eso, sino que ha surgido como fruto de inconsciencia, accidentes, manipulaciones. Entonces, este mundo en el que vivimos es un dragón que se lo come todo. Es el minotauro dentro de nosotros. Es algo que no tiene piedad. Entonces, a la naturaleza le da igual. Ella te da un cuerpo físico y te dice, vale, tú me tienes que dar una serie de energías. Te doy la posibilidad de evolucionar, pero me lo tienes que devolver todo. Cuando cumplas un periodo, voy a decir, trae para acá el cuerpo físico, que lo voy a descomponer, a ver qué has hecho con tu alma. Vamos a ver, porque como tenga algo sucio, la cojo, la desmiembro y la mando donde tenga que ir, ¿no? Y eso es lo que hacen gestores de la naturaleza. Hay tradiciones que los pueden ver como príncipes arcontes que someten al ser humano. Si tú tienes negatividad contra ellos, estás atrapado en su sistema. Porque, como decía Meister Eckhart, el gran maestro místico cristiano de la Edad Media, para el hombre iluminado, digamos que incluso los demonios que se te aproximan a comer oscuridad de tu alma son como ángeles que te están arrancando partes que no son tuyas, que te están haciendo un favor. Entonces, en ese proceso de afrontar la sombra después de la muerte, tenemos que dejar que lo que no nos corresponde se vaya, aunque nosotros hayamos pensado que es nuestro, porque puede haber pasiones, adicciones que permanezcan ahí y haya tentaciones. Hay gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte donde la han torturado, la han cogido monstruos, demonios y se la han llevado a su reino. Ha habido gente que incluso pues, ha tenido visiones de lo que ellos pensaban que era un Mesías, que les salvaba. Pueden ser arquetipos del inconsciente.
Un cristiano puede ver una figura que interpreta que es Jesús, o un budista puede ver, o sea, al Buda y recordar, ¿no?, que tiene que activar, por así decirlo, su atención para recordar el cuerpo diamante, que es donde ya no hay retorno. Son arquetipos del inconsciente colectivo. Hay muchas personas que me han preguntado eso, ¿no? Y esa gente que ve a Jesús o tiene visiones, no tiene por qué ser algo malo, pueden ser arquetipos, están ahí operando, como decía Jung, ¿no? Hay una serie de energías inteligentes que lo que hacen es recordarnos un trabajo. Cómo lo interpretes y qué es lo que ocurra después ya depende de tu evolución. Hay gente que se puede quedar atrapada en sistemas de creencias religiosas, pues los arquetipos no le ayudan mucho, pero hay otras personas que lo pueden interpretar como un recordatorio, ¿no? Por mucho que tú creas en un Dios externo, en un Salvador externo, si hay oscuridad en tu alma, ya puedes creer en la Virgen, en los santos, en Buda, que la naturaleza va a coger tu alma y la va a meter de vuelta en el manicomio. Entonces, acordarnos de cuál es el trabajo y qué es lo que genera los cuerpos y cuál es nuestra misión, pues es necesario antes de que se rompan todos nuestros vehículos. Luego dice, acuérdate antes de que se rompa el cántaro junto a la fuente. El cántaro junto a la fuente puede ser mismamente el cuerpo físico, que está bebiendo de una fuente de vida, pero se va a romper tarde o temprano. El cántaro es algo que recoge agua y el cuerpo recoge las aguas de arriba y de abajo, de la tierra y el cielo. Y dice antes de que se haga pedazos la rueda junto al pozo. La rueda es el Gilgul, el retorno, que nos lleva una y otra vez a los mismos errores o mismos retos cuando no los hemos superado. Entonces, antes de que todo eso se rompa y se inicie un proceso de nuevo y vuelva nuestro Ruach o nuestro espíritu a su fuente para iniciar el proceso o retomarlo, pues tenemos que ser conscientes, ¿no? Comprender lo que ocurre antes y después es necesario. Así que bueno, no sé si quieres que terminemos con una pequeña meditación.